Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Para los que son nuevos por aquí y en este canal nos encanta explorar temas fascinantes, chismes, secretos y por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, especialmente de la farándula turca. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. El título lo dice todo, bomba, a Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Qué dijeron en el funeral? No vas a creerlo. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en un tema sensible, un momento doloroso, pero también lleno de curiosidad, la reacción de dos de las estrellas más grandes de Turquía, a Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, en un funeral. Y no cualquier funeral, sino uno que aparentemente reveló mucho más de lo que podíamos imaginar. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos porque, ya saben, siempre estamos al acecho de noticias jugosas y de información que les encantará. Suscríbanse ya. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora, vamos al grano. A Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turca. A Altay, el galán por excelencia, conocido por sus papeles en series como Medcezir y Yerde, y Serine, la reina indiscutible de la televisión, con sus actuaciones inolvidables en Fi y Anferia Koydum. Juntos crearon magia en la pantalla, y fuera de ella, fueron una de las parejas más aclamadas y queridas por el público. Su química era innegable, su amor, apasionado, y su ruptura, dolorosa. Pero como suele suceder en Hollywood, el tiempo cura las heridas, o al menos, eso es lo que creíamos. Recientemente un funeral sacudió a la farándula turca. No quiero especular sobre la persona fallecida por respeto, pero sí puedo decir que fue alguien muy cercano a la comunidad de actores y actrices, alguien que dejó una huella imborrable. Y por supuesto, la presencia de figuras públicas como Altay y Serine en este momento de luto, no pasó desapercibida. La persona fallecida, para dar un poco más de contexto, era un productor de cine muy respetado, conocido por su apoyo a jóvenes talentos y por su trabajo en varias series y películas en las que tanto Altay como Serine participaron en diferentes momentos de sus carreras. Era una figura que, aunque no siempre estaba en el foco mediático, tenía una gran influencia en la industria y era muy querido por sus colegas. La atención mediática se centró, naturalmente, en cómo interactuarían estos dos. ¿Se ignorarían? ¿Se saludarían fríamente? ¿O quizás el dolor de la pérdida los uniría, aunque solo fuera por un momento? Pues bien, las fotos, los vídeos y los testimonios de quienes estuvieron presentes, pintan un cuadro interesante. Un cuadro que, a pesar de la solemnidad del momento, no pudo evitar despertar la curiosidad del público y de los medios. La expectativa era alta y el morbo inevitable. ¿Cómo reaccionarían dos examantes, dos personas que habían compartido una relación tan intensa y mediática, en un ambiente tan emotivo? Se dice, y aquí es donde las cosas se ponen intrigantes, que la llegada de ambos al funeral fue casi simultánea. Imagínense la escena, el ambiente solemne, la tristeza en el aire, y de repente ellos dos. Fuentes cercanas aseguran que al principio, la tensión era palpable. Evitaron el contacto visual, cada uno rodeado de su círculo de amigos y colegas. La incomodidad, según testigos presenciales, era evidente. La distancia física, aunque inevitable en un evento de esta naturaleza, parecía aún mayor, cargada de un silencio tenso y de miradas esquivas. Pero a medida que avanzaba la ceremonia, algo cambió. No fue un cambio brusco ni dramático, sino más bien una sutil modificación en la atmósfera. Las defensas parecieron ceder, las barreras invisibles comenzaron a diluirse. La curiosidad se mezcló con el respeto y el morbo con la empatía. La información que me ha llegado, y que he corroborado con varias fuentes, sugiere que fue Serine quien dio el primer paso. Se acercó a Altay, aparentemente con la intención de ofrecer sus condolencias a un amigo en común. Este gesto, por pequeño que fuera, fue significativo. Rompió el hielo, desafió el protocolo tácito de la distancia y abrió la puerta a una posible conversación. Fue un acto de valentía, un reconocimiento de la historia compartida, y un intento de honrar la memoria del fallecido en común. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detalles de ese primer encuentro son difusos, pero reveladores.
Algunos testigos afirmaron que el encuentro fue breve, cordial, pero distante. Se limitaron a un apretón de manos y a unas palabras de consuelo. La conversación, según estas fuentes, fue protocolaria, superficial, centrada en la pérdida y en el recuerdo del productor. No hubo señales de afecto, ni de nostalgia. La frialdad, según esta versión, predominó, y la interacción no duró más de unos pocos minutos. Sin embargo, otras fuentes, más cercanas a los actores, aseguran que la interacción fue mucho más profunda de lo que se dejó ver. Estas fuentes, que prefieren mantener el anonimato, revelan detalles que sugieren una conexión emocional mucho más fuerte, una comunicación que trascendió las palabras y que se basó en miradas, gestos y silencios. Se rumorea que Serhinei le dedicó a Atai unas palabras muy sentidas, recordando momentos compartidos con la persona fallecida, y haciendo referencia a la importancia de valorar la vida y de perdonar, tanto a sí mismos como a los demás. ¿Sería una indirecta? ¿Una reflexión sobre su propia relación? ¿Un mensaje subliminal dirigido a Atai, o simplemente una forma de expresar sus sentimientos en un momento de dolor? Según estas fuentes, las palabras de Serhinei fueron más allá del simple pésame. Habló de la fugacidad de la vida, de la necesidad de aprovechar cada instante, de perdonar errores y de dejar atrás los resentimientos. Mencionó el impacto que el productor había tenido en sus carreras, y la importancia de honrar su memoria cultivando los valores que él había defendido, la honestidad, la lealtad y la perseverancia. Estas palabras en un contexto tan emotivo adquirieron un significado especial, y abrieron la puerta a múltiples interpretaciones. Por su parte, Atai aparentemente respondió con respeto y agradecimiento. Se dice que mencionó la importancia de la empatía y de dejar atrás los resentimientos. Aunque no fue explícito en sus palabras, transmitió una sensación de arrepentimiento y de reflexión. Su tono de voz, según testigos, era grave y melancólico. Su mirada profunda y reflexiva. Más allá de eso, no hay más detalles específicos, pero la simple posibilidad de que hubieran intercambiado este tipo de palabras, en un contexto tan personal y emotivo, ya es un avance. La conversación, aunque breve, fue intensa. Se tocaron temas delicados, y se revelaron emociones que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. La tensión inicial se disipó, y en su lugar surgió una sensación de respeto mutuo, de comprensión y de complicidad. La conexión entre ellos, aunque fracturada por el pasado, seguía latente y el funeral sirvió como catalizador para que aflorara. Pero la verdadera bomba y la razón por la que este vídeo lleva ese título, llega con los comentarios de algunos asistentes, que sin querer, escucharon algo que no deberían. Al parecer, durante un breve momento de privacidad, se susurraron palabras que, según fuentes internas, sugieren arrepentimiento y una cierta nostalgia por el pasado. Esta es la información más jugosa y controvertida. Los detalles son escasos, pero las consecuencias podrían ser significativas. Se dice que Serhinei al despedirse le dijo a Atai algo como, «Todavía te quiero, pero creo que ambos necesitamos sanar por separado, wow». Aunque no es seguro que sean las palabras literales, la esencia del mensaje sería algo parecido, y esto es una declaración. Una declaración que podría significar muchas cosas. ¿Una puerta abierta a la reconciliación? ¿O simplemente un cierre definitivo pero con una pizca de cariño y respeto? Esta frase en boca de Serhinei es reveladora. Confirma la existencia de sentimientos residuales, de un afecto que a pesar del tiempo y de las circunstancias, no ha desaparecido por completo. La frase «todavía te quiero» es una declaración de amor, aunque sea velada. Es un reconocimiento de la importancia que Atai ha tenido en su vida, y de la huella que ha dejado en su corazón. Pero la segunda parte de la frase «creo que ambos necesitamos sanar por separado» es igualmente importante. Sugiere que a pesar del amor, la relación entre ellos está dañada, y que ambos necesitan tiempo y espacio para curar las heridas del pasado. Es un mensaje de madurez, de aceptación y de respeto mutuo. Es la decisión de priorizar el bienestar individual, por encima de la nostalgia y de los sentimientos románticos. En cuanto a Atai, se rumorea que respondió con un suspiro y un simple «yo también». Un simple «yo también» que podría ser la frase más potente y reveladora de toda la historia. Este «yo también» es una confirmación de los sentimientos de Serhinei. Es un reconocimiento de que el amor sigue presente, y de que la separación ha sido dolorosa para ambos. Es un acto de vulnerabilidad, de sinceridad y de aceptación.
Es la prueba de que a pesar de las diferencias y de los problemas del pasado, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Pero, ¿qué significa realmente este yo también? ¿Es una promesa de futuro? ¿Una esperanza de reconciliación? ¿O simplemente una expresión de tristeza y de arrepentimiento? La respuesta, por supuesto, es incierta. El futuro de Aatai y Serinei es impredecible. Lo que sí sabemos es que a raíz de este encuentro en el funeral, la puerta a la especulación y a la fantasía se ha abierto de par en par. Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones y testimonios de terceros. Pero, tomando en cuenta la información que he podido recopilar y cruzar, creo que es muy probable que haya algo de verdad en todo esto. Es evidente que aún después de tanto tiempo, la relación entre Aatai y Serinei sigue siendo un tema delicado y lleno de emociones. La veracidad de estas declaraciones, por supuesto, no se puede confirmar al 100%. Sin embargo, la consistencia de los testimonios, la credibilidad de las fuentes y la coherencia de los detalles sugieren que estas conversaciones, o al menos parte de ellas, sí tuvieron lugar. Lo que sí está claro es que este encuentro en el funeral fue mucho más que un simple saludo. Fue un reencuentro, una conversación implícita, y quizás el comienzo de algo nuevo, o el final definitivo de algo que fue. El funeral en este contexto actuó como un catalizador, como un escenario propicio para que afloraran sentimientos y se revelaran verdades ocultas. La muerte del productor paradójicamente sirvió para acercar a dos personas que habían estado distanciadas durante mucho tiempo. El dolor, la tristeza y la fragilidad del momento crearon un ambiente propicio para la introspección, para la reflexión y para la expresión de emociones reprimidas. Ahora, quiero ser muy clara. Esto no es una historia con final feliz o un guión de novela. No sabemos realmente qué pasó, ni qué pasará. Lo que sí sabemos es que la vida, a veces, nos pone en situaciones inesperadas, incluso en los momentos más difíciles, y que las relaciones humanas son complicadas, llenas de matices y sorpresas. Y eso, amigos míos, es lo que las hace tan fascinantes, sobre todo en el mundo del espectáculo. La posible implicación de un romance en secreto entre Aatai y Serinei, después de la reunión en el funeral, también podría tener un gran impacto en la industria del entretenimiento turca. La idea de que estas dos estrellas, que ya son muy conocidas, pudieran empezar una nueva relación, generaría una gran cantidad de interés por parte de los medios y del público. Esto, a su vez, podría traducirse en más proyectos para ambos, ya que los productores y los directores se verían tentados a aprovechar el interés mediático para crear nuevas series y películas con ambos actores. Como resultado, sus carreras podrían tener un impulso significativo, y ambos podrían experimentar un aumento en su popularidad y en su fama. La posibilidad de que compartan nuevos proyectos juntos incluso podría ser una realidad, ya que la química entre ellos en la pantalla siempre ha sido muy buena. Esto podría abrirles nuevas puertas en la industria y convertirlos en una de las parejas más poderosas del mundo del espectáculo turco. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Aatai y Serinei siguen siendo dos personas con sentimientos, con historia y con un vínculo que, aunque roto, aún perdura. Que el funeral fue un catalizador, un escenario perfecto para que resurgieran emociones y que se dieran conversaciones ocultas. Y sobre todo que la vida de las estrellas también tiene sus momentos de fragilidad, de tristeza y a veces de esperanza. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Creen que Aatai y Serinei podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O creen que este encuentro fue solo un cierre definitivo y emocional? ¿Creen que este reencuentro podría afectar sus carreras? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Suscríbanse al canal, activen la campanita, y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.